A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero y laboral, donde siempre tendremos importante presencia de entrevistados. Un año más para recomendaciones del cierre 2023 y cómo proyectarnos sin riesgos laborales en este 2024. Y cómo no arrancar con la importante presencia de Marinés de Vargas, que siempre nos acompaña para que podamos, como siempre yo digo, comenzar motivados en este nuevo ejercicio fiscal 2024. Muy buenas noches, Marinés, qué gusto tenerte con tu acertada participación y siempre con ese proceso tan metodológico y tan, yo digo, oportuno para unas pequeñas recomendaciones del cierre 2023, pero sobre todo con ese checklist de las cosas que debemos tener en materia laboral. Muy buenas noches a tu programa Tributación de hoy. ¿Cómo estás, Marinés? Gracias, Cris. Buenas noches con todos. Como siempre, un gusto estar aquí en tu programa y a todos ustedes también muy buenas noches. Y por supuesto, siempre para tener en cuenta todos estos tips, como tú dices, para tener un adecuado cierre fiscal en materia laboral. Bueno, comencemos primero con las cosas que debíamos haber hecho en el 23 y cómo arrancar en este 2024. En materia tributaria laboral, ¿por qué decirlo así? Tributario laboral. Sabemos que la parte del personal es una parte importante porque sin recursos humanos dentro de nuestras organizaciones nada se puede realizar. El recurso humano, el mandatario externo, el mandatario interno, trabajadores y empleados hacen que efectivamente las empresas tengamos productividad. Quiero conversar un tema que es importante y que hoy se pone muy de moda dentro de en materia tributaria laboral, es hablar de deducciones especiales que se tienen que revisar en nuestro cierre fiscal. ¿Qué recomendaciones tú les darías hoy que los contadores comenzamos a preparar nuestras conciliaciones fiscales con las deducciones especiales, principalmente las que están vigentes para el 2023 y que evidentemente están relacionadas con la contratación de personal o coberturas que se les tienen que dar a nuestros trabajadores para que estén adecuadamente, mejor dicho, soportadas si es que algún patrono se las tomó y que no tengamos problemas de que posterior no estén adecuadas y nos estemos tomando de una manera incorrecta dentro de nuestra base imponible. Mire, Cris, que acertadamente como tú dices, bueno, no está por demás nosotros siempre tener bien justificado y sustentado todo lo que tiene que ver con las deducciones generales. Pero mira, aquí nosotros estamos hablando que ya tenemos un ente de control, como es en este caso el SRI, que también es técnico. Así es, muy técnico, sí, definitivamente. Entonces, en este caso, ellos ya saben muy bien cuáles son nuestras deducciones generales y nosotros como contribuyentes, ¿no es cierto?, nos preparamos para tener un adecuado sustento. Entonces nosotros siempre tenemos que ir más allá y nos preparamos muy bien, tener una adecuada materia grabada, una adecuada materia tanto en lo que es IES como en lo que tiene que ver también con renta. Y lo manejamos muy bien, nuestras pruebas globales, ¿no es cierto?, para saber que estemos adecuadamente tanto en el IES como en la renta. Ahora que estamos también, ¿no es cierto?, ya presentando este REDEP, entonces nosotros tenemos que hacer los respectivos cruces. Pero tú dices algo que es importantísimo, estas deducciones adicionales. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner mucho énfasis. ¿Por qué? Porque recordemos que si bien es cierto, la normativa tributaria nos permite tener estas deducciones, pues el ente de control también va a estar ahí viendo que nosotros hayamos aplicado adecuadamente, porque en este sentido,
estamos dejando de pagar un impuesto gracias a esta deducción. Y que se haya cumplido correctamente la condición a la cual tú puedes acceder a estas deducciones adicionales. Tú acabas de decir algo importante. El gasto de la nómina es un gasto deducible que tiene sus condiciones para que se pueda obviamente deducir del impuesto a la renta, pero adicionalmente estas deducciones especiales tienen otras condiciones para que tú puedas acceder en la conciliación tributaria y puedas disminuir tu base imponible. Por ejemplo, la deducción por contratar personal con discapacidad. Esta deducción tan importante del 150%. ¿Por qué me dan esta deducción? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para tener este 150% adicional en mi conciliación tributaria? Mira, Cris, en este sentido, primero lo que yo debo hacer es un checklist de mi personal con discapacidad. Perfecto. ¿Sí? Entonces yo primero lo que voy a hacer es ver que este personal con discapacidad cumpla los requisitos que me establece la Ley Orgánica de Discapacidad. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver que tengan todos los respectivos certificados de discapacidad. En este caso, para el 2023, recordemos que hay una disposición transitoria que van a estar vigentes hasta diciembre. Entonces, voy a permitir hasta diciembre todo lo que son los carnets del Ministerio de Salud Pública, los certificados, así como del CONADIS. Y tú me decías, y también ver qué va a pasar en el 2024, que en el 2024 ahora sí debo estar pendiente, que de ahí en adelante van a ser todos los certificados únicamente para el Ministerio de Salud Pública, y que esto también se tenga que reflejar en las cédulas donde va a estar la vigencia ya, y que realmente va a ser la de su cédula. Entonces, hasta este año, perfecto, voy a hacer un checklist, todo lo que tiene que ver personal con discapacidad, para ver si es que tengo o no tengo derecho a esta deducción. Por otro lado, también tengo que ver las personas que están a cargo de un trabajador, ¿sí? Porque este también me da derecho a la deducción. En este caso, que hablamos también con los trabajadores sustitutos. Y aquí hay que tener un poquito más de cuidado, porque la vigencia, por ejemplo, de los trabajadores sustitutos que nos otorga, sea el Ministerio de Trabajo o el MIES, el Ministerio de Inclusión Económico-Social, es solo de 2 años. Entonces tengo que estar pendiente que estos certificados sí estén vigentes. Mira qué interesante cómo combinamos dos normativas, la tributaria, la laboral y podríamos decir la Ley Orgánica de Discapacidades. Así es. ¿Cuál es el beneficio? ¿Por contratar lo que debo o contratar más de lo que debo? Ya, miren, en este sentido, ¿qué me dice? Y ahí justamente, como tú dices, la LOD da este beneficio a la parte tributaria, que yo tengo este derecho a deducirme un 150% adicional sobre los sueldos y beneficios sociales aportados al IES, así como también sobre los décimos, el fondo de reserva, ¿no es cierto?, y el aporte patronal de todos estos trabajadores durante el tiempo que han laborado, pero me dice siempre y cuando se cumpla, que no hayan sido solo para contratar por obligación. Es decir, que yo voy a tener este beneficio sobre el excedente. Para que nos quede aquí un poquito más claro, si yo tengo 100 trabajadores y la obligación que me dice la LOD es el 4% del total de la nómina estable o permanente, eso quiere decir sobre aquellos contratos, en otras palabras, indefinidos, estables o permanentes. ¿Cuánto me va a dar este 4%? 4 trabajadores. Si yo contrato 4, ¿cuánto es mi beneficio? 0. Porque estoy contratando únicamente por obligación. Pero si yo luego de hacer el checklist veo que tengo entre trabajadores con discapacidad y trabajadores sustitutos, hablemoslo así, y veo que tengo 6, entonces voy a tener la deducción solo sobre estos 2. Y sobre estos 2 trabajadores, ahí sí viene la parte que hablamos. Voy a ver que todos los sueldos, los beneficios, que ha aportado al IES, ¿no es cierto?, y sobre ellos me voy a tomar esta deducción adicional. Y ojo, y aquí es algo también importante que se debe considerar, que la deducción es por cada mes que yo vaya cumpliendo. Y aquí es importante también mirar la que dice la resolución que emitió el Servicio de Rentas Internas, porque tenemos que mirar todo el marco normativo. La normativa de la Ley Orgánica de Discapacidades y también la resolución que emitió el Fisco en el año 2017 para hablar de esta remuneración promedio,
multiplicada por el excedente y por la deducción especial del 150%, y lo que tú acabas de decir, esto es un cálculo mensualizado, no anual, por el tema de las entradas y salidas del personal. Exactamente, y en eso hay que tener mucho cuidado, porque si yo me voy en el futuro a exponer a una revisión, el servicio de rentas internas es muy minucioso. Así es. Y más el control por cada mes. Y si yo en algún mes me he tomado una deducción adicional, pues ese mes me va a restar. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, y ahí todos los contadores en este sentido que están haciéndose estas deducciones, poner mucho énfasis para tomar adecuadamente únicamente sobre aquellos meses que tengo el excedente. Lo importante es que usted sepa cómo hacer la deducción especial, que va a disminuir su base imponible, y además sepa que la autoridad de control le va a revisar, porque estamos dentro de un proceso o un periodo de determinación, tanto por el sujeto activo como por el sujeto pasivo. Muy importante. Algo que también es interesante, Marinés, otra de las deducciones especiales que se debe tomar en consideración, si usted le ha dado la cobertura por medicina prepagada a nuestros trabajadores. ¿Cómo funciona de manera genérica, y que en esta noche les podamos dar algunas recomendaciones a nuestros queridos, en esta noche tan importante, empresas, contadores, financieros, que hoy nos están viendo? Mira, Cris, esto es otro de los deducciones especiales, y que de lo que hemos podido ver en nuestra experiencia son montos importantes. Por supuesto. Son montos muy importantes, pero la condición es que la cobertura de este seguro, de esta medicina o seguro de medicina prepagada, sea para todos mis trabajadores. Cobertura. Sí, la cobertura vaya para todos los trabajadores. Entonces, como recomendaciones, primero es yo saber y tener muy claro cuál es mi política de cobertura de la compañía o del empleador, y seguro también cuál es la política de cobertura, y en este sentido también de inclusión o de exclusión de la compañía aseguradora. Correcto, ¿sí? Porque allí hay algo interesante. Las aseguradoras tienen reglas de incluir o excluir por tema de preexistencias, por el tema de que te pasas de una determinada fecha del mes, te consideran el análisis de quién va a ser el asegurado, el siguiente mes, el mes subsiguiente. Y también algo muy interesante es mirar de los requisitos que te establece el artículo 10, numeral 12 de la ley tributaria, entender qué es el concepto de cobertura, lo que dice la ley, lo que dice el reglamento, pero lo importante es entender que la cobertura es un concepto de dar a todos los trabajadores, pero existen otros factores que también tiene que analizar la autoridad de control para que se pueda cumplir adecuadamente, pero también entender de cuáles son las condiciones reales de la compañía, del asegurado y de la cobertura, el concepto real de cobertura. Así es, Cris, en este sentido nosotros tenemos que hacer nuestra pruebita, como yo les llamo, en este sentido de cobertura, de ir, ¿no es cierto?, identificando tanto lo que yo tengo a mis trabajadores afiliados a la seguridad social versus los que yo tengo en mi seguro. A veces nosotros podemos tener diferencias, pero eso no significa que mis trabajadores no tengan cobertura, que es lo que nosotros hemos visto en la práctica, que esos trabajadores a lo mejor entraron en este mes, pero como ingresaron pasado el 15, tienen cobertura desde que entraron, pero en la planilla del seguro me están cobrando al mes siguiente. Entonces yo tengo como un retroactivo en los 2 meses siguientes. Y creo que son causales totalmente justificables que el SRI va a tener que revisar, va a tener que chequear, incluso en los procesos de determinación, para que puedan ser causales de fundamento de hecho, para que se pueda revisar en un proceso de determinación por sujeto activo, que no quiere decir que no hayas cumplido con lo que es dar cobertura a todos tus trabajadores, y obviamente esta deducción especial sea totalmente dable dentro de la base imponible de como nosotros como sujetos pasivos. Así es, Cris, también lo que hay que considerar, por ejemplo, en las pruebas que nosotros hemos visto también en la práctica, que estas son deducciones para los trabajadores. Así es. Entonces nosotros cuando estamos haciendo este cruce, por ejemplo, de los seguros,
Yo tengo a veces en las planillas, y usted sabe que es obligatorio cuando yo tengo pasantes, por la normativa de la ley de pasantías, es obligatorio que yo afilie a mis pasantes. Y no es una relación laboral, porque la ley de pasantía es otro tipo de pertenencia a la empresa. Así es una ley de carácter civil. Así es. Entonces, por ende, estos chicos pasantes no están en la planilla de seguros, que quiere decir que cuando yo estoy haciendo mi pruebita, voy a tener estas diferencias. Yo ya sé cuál es la justificación y yo voy a tener que para la prueba excluir a los chicos pasantes. Entonces, todas estas son consideraciones y yo debo saber, va esta exclusión. Otra de las cosas que tú hablaste en un inicio es en este sentido, por ejemplo, puede ser de los gerentes, que también es una figura civil y que también obligatoriamente, porque es mi giro de negocio, yo debo tenerle cubierto a mi gerente, ¿no es cierto? Por supuesto. Esté en el seguro, por supuesto, pero son estos puntitos que yo voy considerando en estas pruebas. Es muy importante lo que tú acabas de decir, porque primero necesitamos cumplir operativamente con la empresa, necesitamos cumplir también legalmente con nuestros trabajadores, pero también necesitamos, y es muy importante, ver cuáles son los beneficios que trae la ley fiscal, porque eso le vuelve atractivo a la inversión y a la generación de empleo y a la generación de productividad. Y es importante que la autoridad de control sepa que esto hace que tengamos productividad en nuestro país, que sea muy claro cómo la autoridad de control nos revisa para generar productividad, para generar también ese aporte importante del sector privado que tanto bien le hace a nuestro país. Qué interesante, María Inés, las recomendaciones que tú cada año en el cierre fiscal nos haces y que obviamente nos proyectas para el 24 en este caso, perdón. ¿Qué les recomendarías siempre en materia laboral? Que yo siempre digo que es como un matrimonio, que hay que irle cultivando, que hay que irle nutriendo. ¿Qué es lo primero que tú recomiendas que se debe mirar en materia laboral entre patrono y trabajador? Mira, algo que parece incluso a veces hasta un poquito trillado, pero que le vamos a nuevamente a decir, tener la relación laboral bajo relación de dependencia. Perfecto. A ver, pero ¿cómo bajo relación de dependencia, Cris? Aunque no me creas, es algo que parece repetitivo, pero es real. Yo sigo viendo todavía en revisiones personal que está bajo honorarios, bajo supuestos honorarios, como te dice mandato 8, pero que realmente es relación de dependencia. Y luego tienes juicios laborales que van de la mano con la seguridad social y por ende al aspecto tributario, porque todo eso, si yo ya tengo juicios, sentencias, se prueba una relación laboral y por ende, tú que eres experta tributarista, un gasto no deducible por este artículo 10, numeral 9, que tú bien lo manejas. Y aparte de la parte tributaria, tenemos luego gastos no deducibles, o sea, y aparte el riesgo laboral, el riesgo de la seguridad social. Aparte de eso, tener nuestros contratos de trabajo correctamente y ahora también con la ley de protección de datos personales. Así es, Cris. En este sentido, otro de los puntos, por ejemplo, como recomendación, todos nuestros contratitos, nuestra puerta más decirlos, tienen que ser por escrito. Así es. Y en esta parte de la protección de datos personales, ahora probablemente tendremos que hacer todos y a poner nuestra cláusula, ¿no es cierto? Tendremos que hacer en esta parte un adendum probablemente para incluir la cláusula de protección de los datos personales con nuestros trabajadores. Perfecto. Por información, no nos olvidemos que es información personal y privada de cada uno. ¿Cuáles son los manuales básicos que debemos tener en materia laboral dentro de la empresa? Mira, debemos tener, yo le digo básicamente ahorita, uno, en lo que tiene que ver el reglamento interno. Yo no concibo, si bien me dice la normativa que es obligatorio desde 11 trabajadores, nos dice más de 10 trabajadores, pero yo no esperaría tener 11 trabajadores, porque recordemos que dentro de este reglamento interno tenemos un párrafo de lo que tiene que ver con las faltas graves. ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, tener los lineamientos claros entre trabajadores y empleadores, las reglas claras del juego, incluso para sanciones si no tengo esto? ¿Cómo puedo yo sancionar? ¿Cómo puedo poner un visto bueno si no tengo un reglamento interno? Entonces, no importa que no tenga 11 trabajadores, tenga desde 1 o 2 trabajadores. Otro de los reglamentos importantísimos, el reglamento de seguridad y salud ocupacional, que todos los empleadores tienen que ya mirar en diciembre si han cumplido todo este proceso, todo este procedimiento en la seguridad y salud ocupacional, que ojo, este es uno de los puntos que se observa lo que es el reglamento.
y también saber si es que estoy cumpliendo, ver si es que lo tengo actualizado cada dos años. Recordemos, también nos dice desde 11 trabajadores para lo que es el reglamento de seguridad y salud ocupacional, y de menos de esto el plan mínimo de seguridad. Y tal vez le podríamos poner con un poquito más de énfasis. ¿Por qué? Porque está de por medio la vida del trabajador. Correcto. Entonces, ¿cómo no poder tener estos reglamentos autorizados por parte del ministerio y levantados a conocimiento, ¿no es cierto?, de todos mis trabajadores y capacitados, por supuesto, ¿Qué debe en tener seguridad? como mínimo en una carpeta de personal? Mira, como mínimo en la carpeta de personal debo tener todo lo que es la ficha del trabajador, ¿no es cierto? Uh-huh. Donde él va a llenar todos sus datos, y en este caso voy a tener que también ya incluir en lo que lleno la ficha, ya poniendo esta partecita de autorización de la información que estoy dando, con la parte clave en esto de lo que es la información de datos personales. Puedo tener la parte del currículum, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los certificados de capacitación laboral. Lo que voy a tener también son las evaluaciones que puedo tener con el personal, y también todos los cursos obligatorios que cada año deben cumplir la empresa en capacitación en temas de seguridad y salud ocupacional, al menos como mínimo. Y otra cosa importantísima y que nos estamos olvidando, que estamos a pleno también en cierre, todo lo que se relaciona a cargas familiares. Si bien nosotros como empleadores podemos pedir y aceptarles hasta el 31 de marzo, ¿no es cierto?, pero el trabajador ya se va preparando porque es las cargas que se hayan generado en el ejercicio fiscal, es decir, entre el 1 de enero y 31 de diciembre. Y yo como empleador las puedo recibir hasta el 31 de marzo. Cargas familiares para efecto laboral y cargas familiares para efecto tributario. Así es, y son diferentes. Son diferentes, y eso es importante que lo sepan. Carga familiar para efectos tributarios y cargas familiares para efecto laboral. Marinés, el tiempo como siempre contigo se nos acorta, el tiempo contigo es importantísimo. Mandemos un mensaje claro, contundente, para que este 2024, esa relación laboral, esa relación de dependencia, cada vez sea más fructífera entre patrono, entre patrono trabajador, entre patrono empleado. ¿Y qué nos puedes recomendar, si ya de manera general y siempre mandando ese mensaje positivo en este año que tanto necesitamos? Bueno, lo que les puedo decir en este sentido es que tratemos de cumplir todo lo que es la parte laboral. Recordemos, tú lo dijiste muy acertadamente en un inicio, que el recurso laboral es el más preciado en una empresa, pero a veces también puede resultar el más complejo si no lo manejamos adecuadamente, porque puede tener una incidencia laboral, social, es decir, con el IES, y tributario, es decir, un adecuado manejo en los tres aspectos, y con eso vamos nosotros a poder estar tranquilos y, como yo digo, dormir tranquilamente sin ningún problema. Como siempre, la explicación clara, pausada, didáctica, como yo digo, para que usted, que sea persona natural, que una persona jurídica, empresario, microempresario, contador o no contador, y que nos esté escuchando en cualquier parte de nuestro país, arranque bien en este 2024 y cierre bien su 2023. En materia laboral no nos podemos equivocar. Soy su amiga Cristina Trujillo y hemos tenido en esta noche a la doctora Marinés de Vargas, siempre arrancando de la mejor manera posible. Nos volveremos a ver la próxima semana en un programa más de Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.